Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones, bendiciones, comunidad Florece. Estamos una vez más aquí con ustedes en un nuevo programa con una invitada de lujo. Como siempre, ustedes saben que les traemos invitadas excelentes con testimonios maravillosos que inspiran nuestra vida y que nos ayudan a seguir adelante en este camino de la fe. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo de invitada a una pastora, es la pastora Nuri, que nos va a contar de un ministerio maravilloso, de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que, sin más, bienvenida, pastora, a nuestro programa Florece en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, pastora Claudia, de verdad, es todo un privilegio estar en este programa tan hermoso, de verdad. Bueno, me alegra que haya podido aceptar la invitación y que esté aquí con nosotros. Gracias, con todo gusto. Bueno, empecemos, pastora. La pregunta que siempre le hago a mis invitadas es: ¿cuánto tiempo de conocer al Señor? ¿A qué edad tuvo ese encuentro con el Señor? Bueno, hace 28 años lo conocí, tenía exactamente 20 años, o sea que tengo 48. Segunda se cuenta, sí. Exacto, sí. Sí, a los 20 años, cuando empecé mi noviazgo, con el que hoy en día es mi esposo, pude conocer al Señor. Ok, ¿los dos conocieron al tiempo? ¿Él iba a la iglesia? Bueno, él conocía de Dios, él asistía a una iglesia, pero en realidad no era la persona más consagrada. Sí. De hecho, nos conocimos en una fiesta, a finalizar el año, todo el tema, y como a los 3 meses de novios, me dijo que quería que le acompañara a un lugar muy especial, un domingo, temprano. Yo, bueno, listo. Cuando fuimos y entramos a una iglesia, y yo, como que aquí no hay algo que como que sea coherente, que está sucediendo. Y allí fui, empecé a escuchar la palabra, me encantó cómo explicaba en la palabra. De hecho, siempre fui temerosa de Dios junto con mi padre, pero pues no tenía esa relación con él, no escudriñaba en la palabra ni nada de esto. Entonces, a la iglesia donde fui, me generaban muchísimas dudas, me acerqué al pastor y cada 8 días desde que empecé a ir, yo llegaba yo con mi cuadernito y mis preguntas. El pastor muy amablemente siempre me atendía ya y me resolvía todas las preguntas, entonces quedé flechada. Imagínese, y entonces ahora el hombre se ajuició, el novio. Sí. Bueno, pues fue todo un proceso, 3 años de novios, luego nos casamos, digamos que empezamos a ir desde que me empezó a invitar a la iglesia, empezamos a asistir a la iglesia. Yo me enamoré rapidísimo de Dios, nos casamos por la iglesia, un año de un amor especial, pero pasa algo en ese año y él empieza a volver hacia atrás. A desanimarse. Exacto, sí. Dejó de asistir a la iglesia, yo ya estaba sirviendo, él no, pero él dejó de asistir a la iglesia, entonces pues fue un momento bastante fuerte. Recién casada, duramos 1 año de casados y ya de ahí en adelante fue que empezó con esto. Anhelando un bebé desde los 6 meses de casados y no sucedía nada. Entonces empezamos a ir al médico, le hicieron todos los exámenes a él, estaba súper bien, me los hicieron a mí, me encuentran que tengo problemas de tiroides, me empiezan a medicar y no, empezaron a hacerme una cantidad de exámenes y me dijeron, no, muy seguramente por el problema de tiroides no va a poder ser mamá, quedar en embarazo. Entonces me voy acercando más a Dios, encuentro esa palabra donde dice que Él me ha sanado de todo y digo, bueno, Señor, si es verdad, entrego aquí los medicamentos y espero en ti. Pasaron 2 meses donde dejé los medicamentos y quedé en embarazo. Wow. Sí. Milagro del Señor. Fue el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Entonces, pero aún así Él siguió como fuera del propósito, como que ya iba a la iglesia, era recogerme.
Entonces, pues yo me apoyaba mucho en mis pastores, en otra pareja que estaba allí conmigo también todo el tiempo orando. Ujú. Entonces fue bastante difícil. Digamos que yo venía de un hogar donde se separaron, Ok. entonces para mí era muy fácil decir, pues si no está a gusto, Si no pues yo me funciona, separo, chao. ¿sí? Ujú. ¿A los cuántos años tenías tú cuando se separaron tus padres? Yo tenía 10 años cuando ellos se separaron. Claro, Ujú. Entonces fue algo que marcó totalmente mi vida. por supuesto. Sí, una edad ya entrando a la adolescencia y todo esto. Sí, entonces creo que eso marcó mucho mi vida. O sea, de por sí soy una persona muy tímida, como Sí. que me cuestan muchas cosas al socializar, pero definitivamente eso nació de allí. Ajá, sí. Obviamente uno de niño siempre queda allí como que no, en algún momento va a Todo pasar se va a algo. arreglar, Sí, sí. va a pasar algo. Pero cuando ya empiezo a ver que cada uno forma su hogar, nuevamente como que las esperanzas se van perdiendo Ujú. cada vez más. Y siempre acudía de alguna forma sin saber a ese Dios Ujú. clamando por eso. Pero pues no veía nada, entonces como que siempre ese dolor. Cada uno empieza a formar su hogar. Viví un tiempo con mi mamá y con su esposo, Ujú. luego otro tiempo con mi papá y su esposa. Claro. Entonces siempre fue Complejo el tema. Sí. Entonces llegas a tu matrimonio y tú dices, bueno, pues si no funciona, igual yo ya vi en mi casa que hubo una separación. ¿Y cómo fue ese proceso que el Señor cambiara esa mentalidad en ti, que el Señor tocara el corazón de tu esposo para que, oye, es en serio que yo te he llamado? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando, digamos que como al año, más o menos, año y medio, que no quedaba en embarazo, que empezó ya todo como que a desordenarse. Igual yo era independiente económicamente. Ujú. Yo decía, bueno, pues, ¿qué necesidad de seguir acá? Ujú. Entonces simplemente, bueno, había otra cosa también, era que yo no le contaba absolutamente a nadie, ni mi familia, ni amigos, ni mi suegra, absolutamente nadie sabía que estábamos viviendo como pareja. Entonces yo empecé a mover, yo trabajaba en un banco, yo hablé en el banco, yo dije quiero que me trasladen para Medellín, empezaron a mirar las posibilidades y la primera vez que yo dije bueno me voy, Ujú. llegó a mi casa mi suegra, golpeó, entró, me saludó, me dijo mija es que de parte del Señor vengo a decirle algo. O sea, tu suegra cristiana. Sí, Wow. sí, Cristiana, una evangelista, una columna de la familia hermosa. Y me dice, el Señor te dice esto. Ahorita la verdad no me acuerdo qué palabra fue, pero eso mismo sucedió 3 veces, que fueron 3 veces que yo había tomado la decisión de separarme, pero siempre, y la utilizó a ella. Siempre el Señor Sí. te detenía a través de ella. Exacto, la palabra era súper clara, siempre yo quedaba así congelada. Igual yo tampoco le decía nada a ella, yo apenas la recibía, bueno, muchas gracias y ya. Ujú. Pero fue directamente el Señor quien me detuvo en las 3 oportunidades. Que ibas a irte para otra ciudad. Sí, yo dije, pongo bastante distancia como para que no haya tanto problema. Sí. Y él, aun cuando tenía, digamos, tenía problema de alcohol, Ujú. entonces, aún así tomado, alguna vez me acuerdo mucho que él se quedó mirándome y me decía, es que, ¿no te acuerdas que hicimos un compromiso en el altar para toda la vida? Y decía, es que es toda la vida. Y yo decía, pero es que es como, no sé, como raro, ¿cierto? Porque sabe que el compromiso es para toda la vida, pero aún así no está haciendo algo Para por que se cuidarlo, cumpla sí. eso. Pero él siempre me dijo, es que yo me casé para toda la vida. Entonces como que eso me hacía dar más mal genio Ujú. por la situación, pero en el fondo, o ahora que ya lo puedo ver, yo digo, eso me ayudó mucho como que a aterrizar Ujú. de alguna manera. Ya con el pasar del tiempo, pues obviamente uno dice, sí, él la tenía suficientemente clara, igual sus papás estuvieron hasta que su papá murió, bueno, lo mataron en realidad, sus abuelos también, entonces eran 2 corrientes totalmente diferentes, Ujú. porque si yo levantaba la mirada hacia mi familia, eran todos hogares fracturados, pero hacia el lado de la familia de él, no. Entonces alguna de las 2 cadenas se tenían que Claro. romper. Aunque también pensando por el lado de él, eran hogares, o sea, eran familias
de muchos años, pero saludables, o también había mucho de que es que como hay que estar toda la vida, porque también eso podía haber sido eso, ¿no? Entonces, por eso quizá él, alcohólico y con todos los problemas, pero me casé para toda la vida y no importa los 1000 problemas que tengamos, aquí es el aguante, que también es el otro como extremo, ¿no? Hasta que Jesús viene y trae el equilibrio. Espere, no es salir corriendo, pero tampoco es aguantar, es sanar, ¿cierto? Y creo que eso fue lo que pasó en tu hogar, ¿no? Sí. Sí, de todas formas, él sí venía de ese tipo de hogares donde, pues sobre todo la mujer, ¿cierto? Sobre todo la mujer como que decía, bueno, sí, esto fue lo que me tocó. Sí, entonces toca, porque es para toda la vida, entonces pues toca aguantar. Sí, igual pues tampoco ninguno conocía de Dios, al igual que toda mi familia también hacia atrás, nadie conocía de Dios, entonces se desconocían esas bases tan fuertes y tan necesarias en un matrimonio. Mi suegra fue la que empezó a conocer y por eso mi esposo ya empezaba a asistir a la iglesia, pero pues esos fundamentos como que no se tenían. Sí. Y él obviamente se había desviado por el tema del trago, porque a los 13 años fue cuando mataron a su papá y su mamá quedó ahí sola, con sus otros 2 hermanos, uno le tocó defenderse, ya se perdía una autoridad que le pudiera estar ayudando o guiando. Entonces se desvió. Fue tremendo. Bueno, en ese proceso viene el Señor y trae restauración, porque ustedes en este momento son pastores. Antes, ¿qué pasó para que tu esposo dijera, me voy a comprometer? Bueno, como les decía, yo ya había empezado a servir en la iglesia, él estaba a la distancia. Recuerdo muy bien ya una época en que estábamos haciendo un encuentro, teníamos un encuentro, una salida, y pues yo iba ya a enseñar. Yo le hablaba, le rogaba que fuera, que yo decía, solamente el Señor lo puede cambiar. Claro. Entonces él como que no, pero es que ir otra vez, yo ya me sé todo lo que hacen porque lo conocía, pero decía como que no. Me acuerdo muy bien que esa semana, de hecho hasta 2 noches no llegó a la casa, que eso nunca había pasado. Y llegaba por la mañana antes de que yo tenía que salir a trabajar y me decía, aquí estoy bien, como que, pero pues igual eran noches terribles que yo pasaba. Claro. Y una de esas noches me acuerdo que yo le dije, ahí al borde de mi cama le dije a Dios, perdóname porque me equivoqué. Me equivoqué de esposo y yo dije, y ya me tocó. Ya me figuró aguantar. Porque yo sé, de todas formas, si él me dice también que me mantenga ahí, pues a hacer eso, pero me equivoqué. Entonces él llega, o sea, ya iba a salir el bus para el encuentro, cuando lo veo que se acerca y se sentía el olor a trago desde lejos. Yo decía, oh por Dios. Y toda la gente ahí de la iglesia. Claro, toda la gente lo conocía porque pues él estuvo un tiempo trabajando, trabajando entre la iglesia, toda la gente lo conocía. De hecho, el pastor en ese momento que lo vio, él después, mucho tiempo después decía, no, otra vez viene este señor aquí, ¿por cuántos meses va a estar acá y otra vez se va a ir? Sí, o sea, era inestable con el Señor, también a causa de todo lo que vivió, ¿no? Las heridas y todo, entonces le hacía ser inestable con el Señor. Sí, claro. Entonces él dice que él llegó aún así, y estando allá, él dice que llegó a la finca y se apartó. Que allá, o sea, él se fue para el encuentro. Sí, así oliendo a trago y todo. Así como él se fue así. Entonces, pues allá se separaban el grupo de hombres, mujeres, las charlas, empezábamos todos allí a hablar. Y él dice, pasó la primera charla, él ya sabía cuál era cada una de las Claro, porque charlas. había servido, había estado ahí también. Decía, bueno, pasó la primera y no pasó nada. La segunda, nada. Pasó el primer día, nada. Al siguiente día, ya cuando se estaba terminando, entonces él dice que él salió al lado de la finca y empezó y le dijo a Dios, le dijo, bueno, Señor, pues en tu palabra dices que hay algunas personas que de pronto están diseñadas como para la perdición, entonces quiere decir que yo hago parte de ese grupo de personas, entonces tan pronto llegue a Bogotá, me voy a entregar a la perdición. Me descarrías sí, a decir nomás. Ahora sí con toda. Entonces, y ahí cuestiona a Dios en 2, 3 cosas. Entonces ya cuando se termina prácticamente todo, recuerdo que los jóvenes estaban a un lado, estaban cantando, estaban adorando. Yo alcé a mi bebé porque ya tenía el bebé, tenía 6 meses, mi hijo, y los dos nos cruzamos y ya dijo que iba a hacer algo, entonces yo me fui para donde estaban los jóvenes. Pero en ese momento hubo una experiencia, Dios nos dio una experiencia muy bonita en ese campamento. Tomó prácticamente a una chica por medio de la cual hablaba. Pero entonces era súper extraño, o sea, pues era súper raro, ¿cierto? Cuando me dicen, Nuri, la llaman, y yo, bueno, salgo corriendo con el niño, y cuando me acerco, obviamente no puedo mirar a la persona, porque era la misma presencia de Dios allí,
y me dice, Nuri, no te equivocaste. Y yo, oh, tremendo. Señor, claro, sentí, o sea, fue tan fuerte que en ese momento creo que alguna de mis hermanas tomó el niño porque yo sentí que me desplomaba. Claro. O sea, como que te escuché decirme que te habías equivocado y no fue así. Sí. Entonces, bueno, me dijo ahí algunas cosas y me dijo, ve y lo traes. Era una voz diferente, pero una voz que uno sentía una paz tan hermosa. Entonces yo salí corriendo, yo decía que no se vaya, mientras voy y lo traigo. Cuando llegué a buscarlo a él, yo llegué solamente con el gorrito que el niño tenía ese momento puesto. Entonces, claro, él se asustó, dijo, le pasó algo al niño, pero yo, de lo impactada que estaba, ni siquiera podía hablar. Yo solamente le decía, vamos, vamos, y llore, y llore. Y él, ¿pero qué fue? ¿Qué le pasó al niño? Y salió corriendo, y ya cuando llegó allá, pues obviamente Dios le respondió esas preguntas que hacía no mucho se había ido a hacerle. Y una de las cosas que me acuerdo mucho que le decía era, tú me pediste por mucho tiempo ese hijo, y ahí está, le estás enseñando la palabra, le estás cuidando, lo confrontó también así. Y muchas otras cosas que ya hubo un momento que como que era solamente pues Dios y él, aun cuando estábamos ahí varias personas como algo viendo todo, sí, pues era, él lo escuchaba y ya. Entonces eso fue un impacto para su vida, igual que para todas las personas que estuvimos en ese momento. Y eso fue lo que realmente, ese llamado tan directo, fue el que lo cambió totalmente ya. Nosotros ya cuando regresamos de ese campamento, su vida fue distinta. Totalmente. Un hombre de adoración, súper sensible, entregado, él es evangelista. Entonces eso fue lo que le ayudó a cambiar. Bueno, y en ese momento ustedes son pastores, están pastoreando, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita abriendo una obra, sí, o sea, digamos, hacemos parte del equipo pastoral de la iglesia donde nacimos. Allí hemos estado todo el tiempo, hemos trabajado en casi todos los ministerios, tuvimos parejas varios años, y desde el año pasado empezamos con una visión de abrir algunos puntos. Entonces nosotros estamos en Bosa abriendo allí obra. ¿Cómo fue ese llamado para ir a abrir obra? O sea, ¿cómo sintieron el llamado del Señor? ¿Hubo un acuerdo mutuo? ¿Cómo fue eso? Bueno, el tema es que a medida que empezamos a hacer, o sea, yo creo que, digamos, no podemos decir, o yo no puedo decir específicamente, sentí este momento en el que Dios me dijo, tú eres pastor. Pero sí el simple hecho que uno está pastoreando. Desarrollándose dentro de la iglesia. Exacto, lo está haciendo. Y de pronto las personas te empiezan a llamar así. Entonces no como que, uy, no, hasta allá no, no porque yo no quiero. No porque he estado tan cerca a mis pastores que les he visto sufrir, les he visto pasar muchas cosas. Entonces dicen todos los que terminan siendo pastores. Le dicen, pastor, a mí no me diga eso, no me diga así. A mí no, yo no soy nada de eso, yo no quiero vivir lo que vivieron los pastores. Y es el que primero está en la lista del Señor. Sí, entonces fue así y por eso dijimos, no, sí. Igual, siempre he sido una persona que me gusta prepararme mucho, entonces he procurado prepararme en la palabra todo el tiempo. Y Dios le ha dado a mi esposo una sabiduría muy especial en cuanto a la palabra. Él en realidad no es que le guste así comer libro como a mí me gusta, pero Dios le da una sabiduría muy bonita. Una forma de entender la palabra también, ¿no? Como de la forma de escudriñarla. Y lógico, nosotras las mujeres como que somos más de apuntar, de escribir, ¿cierto? Y ellos son como de leer y listo, ok. De por sí que con el Señor sus conversaciones más tremendas las tuvo Dios con Adán, ¿no? Entonces la comunicación de Dios con el hombre es increíble. Exacto. Entonces obviamente ellos la forma de entender la Biblia es mucho más práctica que lo que nosotros podamos entenderla sin demeritar lo que nosotros podemos hacer porque Dios nos ha dado la sabiduría. Pero bueno, pastora, llegan los hijos, empieza todo ese proceso ministerial. ¿Cómo ha sido ustedes desarrollarse dentro de la iglesia? Están en la iglesia, en la misma iglesia de toda la vida. Siempre han estado en su misma congregación, todo el tiempo. Sí, o sea, él nació en otra iglesia y allí abrieron una célula, que de esa célula fue donde salió la iglesia. Y ya luego es cuando yo llego allí y empezamos en la congregación. Igual obviamente ha tenido muchísimos cambios la iglesia, tanto de física como de pastores, claro, va todo evolucionando. el tema, sí. Pero siempre hemos estado allí. Obviamente se han vivido situaciones, momentos, dificultades donde uno dice, hasta aquí. Y también así como en algún momento de pronto pensaba con mi esposo, ya no más. Recuerdo muy bien un día donde yo hice una carta y yo dije mi carta de renuncia y ya no va más. Y tampoco, rechazada. Y igual sí, siempre hemos estado allí.
Hemos pasado por muchos procesos, pero definitivamente ha sido nuestra escuela. Donde Dios los ha formado Sí, y donde los... sí. Bueno, pastor, hablemos de un ministerio muy hermoso que el Señor le ha dado la oportunidad de desarrollar, y yo creo que, o sea, usted tiene toda la autoridad después de todo este proceso con su esposo en sus primeros años de matrimonio, donde se supone que es la luna de miel, ¿no? Que dura como para hasta los 5 años. Entonces, hay un ministerio muy lindo que el Señor le ha permitido formar. Cuéntenos cómo nació, cómo empezó y a dónde le conduce este ministerio. ¿Cuál es la finalidad de este ministerio? Bueno, entonces el ministerio se llama Salvemos tu Matrimonio. Digamos que para cuando llega la pandemia, o más bien antes de la pandemia, conocí a una coach personal. Se hizo, de hecho era muy amiga de mi esposo en cuanto al área de trabajo, la conocía, pero llegó a mi casa y ella me conoció. Y empezó como a buscarme, empezamos a hablar, compartíamos tanto pues de las cosas que ella conocía, yo le empecé a compartir de Dios, y empezamos a hablar. Yo luego entra la cuarentena, y ella dice, pues conectémonos varias mujeres por internet. Y bueno, empezamos así, y ella empezó como a buscar el dolor de cada una de esas mujeres. Entonces, en ese dolor de esas mujeres, encuentro realmente la raíz de por qué a mí me gustaba trabajar con las mujeres, y por qué sobre todo en la parte del matrimonio. Entonces me di cuenta que pues yo había vivido una separación de tus padres. De mis padres. Y al observar cómo mi mamá se enfrenta a esa situación, luego tiene un segundo hogar donde dura 12 años, pero nuevamente se termina ese hogar. Ah, caramba. Y termina totalmente devastada, porque allí la vi muy mal, una mujer siempre con mucho entusiasmo, una mujer súper creativa, una mujer trabajadora, ahorradora, o sea, tiene muchas cosas valiosas. Muchas virtudes maravillosas. Sí, muy hermoso. Pero obviamente todo esto que estoy diciendo, ella no conocía al Señor. Entonces llega ese momento donde se queda sin piso y casi que hasta se enloquece. Casi la destruye esa separación. Exacto. Y en ese momento ya queda con 3 hijas en la adolescencia, además. Entonces yo vi que ella se desvió totalmente. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo puede suceder esto? O sea, ¿cómo puede alguien romperse tanto con algo que sí, con una separación, ¿no? O sea, no solamente se quiebra la relación, sino se quiebra la persona. Exacto. Por lo que tú estás contando. Entonces yo decía, listo, yo fui afectada en ese tipo de cosas, y ahora veo que mis 3 hermanas vuelven a vivir lo mismo, atrapadas por la situación en la que están viviendo. Y empiezo como que a levantar un poquito más la mirada, y yo digo, pues ese es el dolor que a mí me causa cuando veo a una mujer que tiene problemas en su matrimonio. Entonces empiezo pues ya venía trabajando con cada una de las mujeres, pero como que me fui ya con ese trabajo que se hizo en la pandemia, me empecé a enfocar más hacia lo que tenía que ver con el matrimonio. Empecé a buscar más qué eran esas cosas que como que más les dolían a las mujeres, a identificarme. Entonces ella, esa coach que se llama Carolina Nope, me ayudó muchísimo con el tema de redes, porque yo decía, yo negada, yo no quería una foto, no quería un micrófono, no quería absolutamente nada. Pero ella me fue enseñando muchas cosas. De hecho, considero que fue Dios quien la puso en mi camino. Claro. Y me fue enseñando, entonces yo dije, listo. Y abrimos un grupo de Facebook. Me acuerdo que habíamos como 20 mujeres, cada una estaba haciendo su emprendimiento, otras trabajaban con niños, otras, bueno, con diferentes cosas. Pero cuando empecé a abrir ese grupo, eso fue súper fuerte, o grande más bien, cuando empecé a ver cómo llegaban de seguidores, de personas ahí, se unían, y siempre nos reuníamos cada 8 días. Bueno, ¿cómo va su grupo? No, con tantas, y yo, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, y yo decía, Dios mío, ¿qué locura es esto? Claro. Entonces empecé a, digamos, mientras yo tuve el problema con mi esposo, yo encontré ese libro El poder de la esposa que ora, el libro, y empecé a orar. Cuando estaba en el banco tenía una compañera que tenía un problema con su esposo, yo le decía, vengan, las dos nos sentamos y oramos con eso. Claro. Entonces yo dije, pues echo mano a ese libro nuevamente, y diseñé un reto para hacerlo vía WhatsApp. Entonces allí se unían las personas que querían participar. Y empecé a hacer así, pero yo decía, bueno, listo, voy enfocada hacia las mujeres que pues no conocen de Dios. Era lo que yo pensaba. Pero sorpresa cuando me empiezo a conectar con cada una de estas mujeres y de pronto acercarme a cada una de ellas y veo que la gran mayoría eran conocedoras de la palabra.
Y que tienen, y estando en la iglesia tienen crisis de sus matrimonios, ¿no? Pero obviamente hay que, la fachada, ¿no? Porque de pronto somos líderes o tenemos alguna posición de altar, entonces, pero hay una dificultad dentro del matrimonio. Sí. ¿Cómo aconsejas tú y cómo tratas tú de ayudar a una mujer que son líderes dentro de la congregación? Te escribe, te dice no le puedo contar a nadie, supongo que te han pasado casos así. Sí. ¿Cómo salvo mi matrimonio si nadie sabe que está pasando esto dentro del hogar porque mi esposo, no sé, predica en la iglesia o yo estoy con los niños? Sí, generalmente el trabajo que yo empiezo a hacer con cada una de las mujeres es como que, bueno, vamos a empezar a trabajar primero tu vida, qué es lo que está sucediendo. Y es poco a poco ir a mostrar que aun cuando seamos líderes, aun cuando seamos pastoras, igual que cualquier otra persona le da gripa, tenemos los mismos derechos de poder pasar esa serie de dificultades. Entonces, el empezar a mostrarme vulnerable. ¿Porque hay mucha culpa de pronto? ¿O hay como me siento responsable, me siento...? Sí, claro. Además que, o sea, de alguna manera se llega como hasta idolatrar a ese equipo de liderazgo, a ese equipo de pastor que tiene que ser tan perfecto. O ese líder que nadie puede saber que estamos en crisis. No se les puede permitir para nada eso. Pero entonces precisamente es por eso, porque también de alguna manera ese liderazgo se ha encargado de mostrar, sí, yo no puedo decir que me equivoqué, yo no puedo decir que me está doliendo esto o que tengo esta situación. Claro. Paz, ¿tú qué piensas de no sé si tienes casos, cuando una pareja dentro de una iglesia está en crisis y las parejas no piden el tiempo para decir necesitamos como pareja sentarnos porque, no sé, estamos al borde del divorcio, estamos al borde de tal separación? ¿Qué piensas tú que a veces las iglesias, el liderazgo, de pronto algunos pastores cometen el error de si te sientas, vas a perder tu posición y hay otro que va a ocupar tu lugar? ¿Tú crees que las personas cuando están en crisis matrimonial, esa es la pregunta más bien, necesitan tomarse un tiempo y después de ese tiempo restaurarse, pueden retomar su liderazgo dentro de la iglesia o ya quedan vetadas? Porque yo conozco gente que contaron que estaban en crisis y en la iglesia los sentaron y vinieron y pusieron a otros y nunca más tuvieron que salir a buscar un lugar de refugio. ¿Cómo ves tú eso y si te han llegado casos así? Bueno, sí, definitivamente es necesario tomarnos ese tiempo para poder restaurar, porque lo que yo tengo es lo que voy a estar entregando. Y que los pastores deben entender, ¿cierto? Claro, esa crisis que puede pasar con sus parejas liderando. De hecho, son necesarias. Son necesarios porque eso hace parte del proceso que necesita cada una de las parejas. Y para que una pareja sea unida tenemos que pasar por muchas dificultades. Y entre más dificultades pasamos, allí es donde vamos a encontrar realmente esa unión como pareja. Donde vamos a sacar esa fortaleza del uno hacia el otro. Pero sí es necesario que les den un tiempo para que se puedan restaurar, ayudarles también, porque a veces también como que, bueno, se sientan y se restauren y ya, pero yo volteo a mirar por allá a otro lado y se me olvidó esa pareja y pues solos cómo se van a poder restaurar. Claro. Entonces, no es simplemente que se sienten allí, sino brindarles ese apoyo. Bueno, si de pronto no podemos nosotros aquí como congregación, pues levantemos la mirada hacia otro lado. Claro. Tú haces el acompañamiento a la mujer, sobre todo, y le dices, bueno, se trata de ti en este momento. Vamos contigo primero, tú sanas. ¿Qué sigue después de ese proceso? De cómo has visto tú los resultados cuando las mujeres ya han pasado por ese proceso de sanidad. Bueno, obviamente es evidente porque su esposo empieza a notar la diferencia. Porque también siempre que tenemos problemas de pareja, siempre estamos esperando que lo cambie. Recuerdo mucho que en las primeras páginas del libro que les mencioné ahorita, dice, hay una parte donde generalmente la oración que nosotros hacemos es, Señor, cámbialo. Señor. Cámbialo, Señor. Y no decimos, cámbiame, Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos parados en un punto donde solamente estamos viendo los errores de él, pero no los míos. Porque estamos con la víctima, entonces exacto. El problema es él, no soy yo. Entonces cuando empiezo a trabajar con cada una de esas mujeres vamos a mirarnos nosotras y empezar a identificar, claro, sí, es que yo estaba haciendo esto, yo estaba diciendo esto, yo le estaba faltando el respeto, no le admiraba, bueno, una cantidad de situaciones. Entonces empiezo a trabajar en eso porque es todo un trabajo, ¿cierto? Nos sentábamos, mirábamos, buscamos herramientas, pero el trabajo tiene que ser directamente de ella. Y cuando empieza a pasar esto, entonces los esposos pues se encuentran eso como que ¿qué está pasando acá? Recuerdo una vez que lancé otro grupo de WhatsApp con otro reto que se llamaba Avivando el Amor. Y allí
Entonces, cada día leíamos una parte también, yo les daba como una clasecita para también ir reconociendo sus errores, pero el reto era cada día hacer algo diferente. Entonces, recuerdo muy bien a una mujer que decía, llevaba como 8 años de casada, un esposo que hecho era como un militar, policía, algo así. Y decía, un hombre súper seco con ella, pero ella empezó a cambiar, ser también detallista, bueno, una otra cosa. Cuando sorpresa le llega un ramo de flores a su casa y ella, ¡oh! Nunca me había pasado esto. Claro. Y empiezan entonces a darse tiempo, porque es que uno de los grandes problemas que tenemos como parejas es que no tenemos conversaciones incómodas. De hecho, las evitamos. Entonces es necesario abrir esos espacios, cualquier pareja, para poder hablar esas situaciones. Y cuando se empiezan a reconocer, bueno, listo, si yo tengo necesidad de pedir perdón, pues pido perdón. Pero digamos que para llegar al punto de esas conversaciones incómodas con la pareja tiene que haber entrado en un proceso de madurez, porque generalmente cuando uno está joven, casado joven, las conversaciones incómodas se vuelven pelea, ¿cierto? Ya con el paso del tiempo, vamos madurando, vamos a sentarnos y a conversar. ¿Cómo logra el ministerio que las mujeres lleven a su casa y con su esposo esas conversaciones incómodas sin que afecte la armonía de la casa? Pues generalmente lo que sucede es que el esposo dice como que y de verdad, de hecho me mostraban pantallazos de lo que ellos les escribían y decían, ¿te sientes bien? ¿Está pasando algo? ¿Será que te vas a morir? ¿Me la cambiaron? ¿Me la cambiaron? Pues, sí. Entonces por eso como que ellos mismos generaban ese momento para la conversación. Ahora, obviamente, tampoco es una regla que aplique para todos, ¿cierto? Tenemos que ver, son diferentes personas, temperamento y una cantidad de cosas. O a algunos les lleva más tiempo que a otros, ¿no? Sí. Entonces, o de pronto esa relación que de pronto tiene un poquito más de confianza, donde ella puede ser más sincera y no, es que estoy haciendo esto y esto, no sé qué. Entonces, y yo les digo siempre, si quieren, podemos entrar a una conversación y entramos los 4. Entonces, si entra su esposo, ya entra el mío. Digamos que mi esposo, por temas de tiempo y eso, y él tampoco es que le agrade mucho el tema de las redes, pues él no participa conmigo dentro de lo que hago como en las redes como tal. Pero ya sesiones o consejerías aparte con las parejas, nos reunimos. Nos ha pasado que nos conectamos vía Zoom, porque generalmente son personas que ni siquiera están aquí en el país, parejas con las que están así, y les vamos acompañando de esta manera. Claro. Ahora, lo que decía la pastora Claudia hace un momento, muchas parejas jóvenes que entran en esa situación. Entonces también hemos diseñado un curso prematrimonial donde precisamente en la primera clase lo que nosotros buscamos es separarlos. O sea, como que se dé cuenta de que lo que le espera, si el amor es suficiente para quedarse ahí. ¿Y cómo les va con ese tema con las parejas? ¿Sí hay algunas que han dicho, no, definitivamente me quedo soltero, o hay gente que dice, le hago con todo y todo? Sí han habido algunos que de pronto dicen como que esperamos un poquito más de tiempo o espere como que tratamos mejor esto o lo aterrizamos un poquito más, porque claro que se tocan muchos temas y hay algunos que son muy vulnerables y que ni siquiera se habían considerado. Recuerdo también ahorita mucho una pareja muy jovencito, se iban a casar, y en una de las reuniones que tuvimos nosotros decíamos, de pronto puede aparecer una enfermedad. ¿Y será que el amor sí me va a alcanzar como para yo estar allí con esta persona, porque son tan pequeños en edad? Y se casaron y antes del año le encontraron cáncer a él. Tremendo eso. Entonces después hablábamos y ellos decían recordaban mucho esa clase. Y decían de verdad que esto nos ayudó como a estar, bueno, tomemos respiración y enfoquémonos en esto y cómo nos vamos a ayudar. Entonces, y el tema también de las familias, ¿no? De los antecedentes familiares, de todas esas cosas que vienen de la familia, porque la gente dice, usted no se casa con la familia, pero uno genéticamente uno es la recopilación de su familia. Entonces, claro, la gente es consciente de eso cuando hace el curso, los jóvenes. No, para nada. Y de hecho nosotros también recomendamos hasta exámenes médicos, ¿cierto? Porque eso no sé para qué, pero es de mucha importancia. Claro. Es de mucha importancia. Digamos, hace poco trabajé con una mujer y ella me decía, llevo 8 años de casada, 1 año de novia, pero hoy me doy cuenta que en realidad no me tomé el tiempo para conocerlo. Y nunca ni siquiera se sentaron para decir, queremos tener hijos, y ella anhela tener hijos y él no quiere. Sí, que eso es primordial, ¿no? Es lo que se le dice a los jóvenes en la iglesia, que, o sea, esa es una de las cosas que es casi que en yugo desigual, pues, que el uno quiera hijos y el otro no. Entonces,
Hay que hablarlo a tiempo. Yo pienso, Paz, que la gente a veces cree que puede cambiar a la persona en el proceso. O sea, ay, yo lo convenzo de tener hijos. Ay, yo lo convenzo de que deje tal cosa. Yo lo convenzo, pero hay cosas que no cambian en la vida de las personas, ¿no? Porque forma parte de su esencia o de sus decisiones. Claro, y es muy importante. Porque sí, eso pasa mucho, pastora. O sea, dice, bueno, de pronto no me gusta esto y esto también, pero si yo en el camino lo cambio. Y es mentira porque nosotros, a la única persona que podemos cambiar es a mí mismo. Uh-huh. Entonces, por más que intente de una u otra manera, no lo voy a poder hacer. Uh-huh. Y en ningún aspecto. Claro, claro. Pastora, ¿cómo está el ministerio en este momento? ¿Cómo se está proyectando? ¿Cuáles son las metas dentro del ministerio? ¿Cómo está todo este proceso tan bonito? Porque me encanta el nombre, ¿no? Salvemos tu matrimonio. Eso es como un SOS, o sea, todavía hay una solución, ¿verdad? ¿Cómo está proyectado el ministerio en este momento? Bueno, les decía, en ese momento yo en pandemia empecé a abrir Facebook, Instagram y empecé a trabajar por medio de las redes. Pero digamos que hace un tiempo, hace más o menos como un año, la verdad ha estado muy quieto el tema de las redes. Uh-huh. Y mientras ese tiempo, bueno, además que he vivido algunas situaciones también que como que han hecho que vuelque mi atención, sí, mi atención sí. En otras cosas personales. Entonces, de todas formas, sigo trabajando con parejas uh-huh. Uno a uno. Uh-huh. Entonces, o sea, ya no es todo el montón de mujeres, sino más intencional. Exacto, sí. Pero, o sea, he seguido trabajando así, pero mi idea sí es seguir con el movimiento. Uh-huh. Yo creo que ese sueño lo implantó Dios en mi corazón y es uh-huh. hacer un movimiento porque vi mucho resultado, claro. Vi mucho impacto, uh-huh. ¿sí? Y a nivel mundial, algo muy, muy bonito, muy especial. Entonces, el poder llevar y mostrarles a nivel ya de grupo, uh-huh. empezarles a explicar cuál es la esencia realmente del matrimonio, claro. Cuál es la función de cada uno. Los roles, ¿no? Sí, los roles, el tema de la comunicación, uh-huh. que es tan importante, temperamentos, bueno, son muchas cosas que hay que mirar. Pasa ahorita en este tiempo con todo esto del feminismo, del machismo, del patriarcado, del hembrismo, bueno, todas estas cosas que se han inventado. En el camino te has encontrado de pronto con mujeres que dicen, no, lo que pasa es que yo soy feminista y yo la mujer súper mega hiper empoderada. ¿Y cómo haces tú para que la mujer entienda que sí, que Dios la quiere fuerte, valiente, esforzada, sabia, pero también la quiere teniendo una relación con su esposo inteligente, una relación saludable, sin que la mujer sienta, porque hoy en día, no sé si te pasa, pero tú hablas de la sujeción y eso es como si cuando le echan agua hervida a alguien, uno le habla a las mujeres, no, sujetarse, no me diga esa palabra. ¿Cómo les desgranas a todas las mujeres esa palabrita que genera tanto terror en el corazón de las mujeres, sobre todo en este tiempo? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente tenemos un mal concepto de esa sujeción. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque vimos a nuestras abuelas, de pronto hasta nuestras mamás también, uh-huh. el ser sometidas, no eran sumisas, no era que era sumisión, sino sometimiento. Sí, exacto, con fuerza, uh-huh. con una cantidad de cosas. Entonces tenemos esa idea y ese concepto de que de esa misma manera yo me tengo que sujetar. Obviamente que eso no es así para nada. La filosofía del mundo viene y refuerza ese miedo a rechazar esa palabra. Exacto. Entonces, pues la verdad, hasta el momento no me he encontrado así como una feminista, así pues no. No, pero sí, de hecho yo era una de aquellas que yo decía, Dios dice que yo me sujete, ¿de verdad? ¿De qué manera tengo que sujetarme? Entonces, pero cuando entiendo de verdad, y yo generalmente parto desde precisamente esa esencia como Dios hizo al hombre y la esencia como hizo a la mujer. Claro. Entonces es necesario que yo esté sometida a mi esposo porque es que yo como mujer necesito seguridad, necesito claro. protección. O sea, la sujeción no es tanto de tú mandas y yo hago, sino tú me abrazas, tú me proteges, tú me provees exacto. lo que yo como mujer necesito. Y como resultado, pues con gusto yo voy a sujetarme a ti, pero sí, porque también el hombre tiene una labor importante, porque el hombre quiere que a veces que la esposa se sujete, pero él no cumple su rol uh-huh. tampoco de hombre que Dios le ha dado, ¿verdad? Exacto, sí, porque el llamado de él es ese sacerdote uh-huh. que esté allí enseñando, cubriendo, guardando, ¿cierto? Y uh-huh. generalmente uno se encuentra con la mayoría de parejas donde quien está haciendo esa labor es la mujer. Uh-huh. Y el hombre uh-huh. ahí callado, lo que ella diga. Sí, y también hay algo con lo que se complementa, y es el concepto de ser ayuda idónea. Uh-huh.
Entonces también tienen ese concepto también equivocado donde dicen, yo soy ayuda idónea, entonces yo tengo que decirle a todo lo que él diga, sí, mi amor. También te quiero mucho, Paz. ¿Tú crees que la forma en que nos predicaron mucho tiempo esos versículos, que uno salía de mujer, uno salía lamentándose de ser mujer? Total. Yo recuerdo que salía esos cultos lamentando haber nacido mujer, porque nací mujer. Sí, claro. Pero también falta conocimiento, porque si nos vamos de verdad al trasfondo de qué es ser esa ayuda idónea, el concepto como tal, la palabra de donde viene, es una característica que solamente se le ha dado al mismo Dios y a nosotros como mujeres. Y es esa ayuda y esa fortaleza que otra persona necesita para poder lograr muchos aspectos en beneficio hacia los dos. Pero esa ayuda también tiene que estar allí dispuesta para decir no. Hasta aquí vamos o no vamos a hacer esto. Exacto. Y aquello. Esa es la ayuda idónea que nosotras estamos llamadas a brindar. Claro. No es eso de haz lo que yo te digo y punto, sino es como lo quiere el Señor, ¿no? Y cuando las mujeres entienden eso, yo pienso que también se quita una venda de los ojos y empiezan a ver a su esposo y al hogar y el compromiso del matrimonio de una manera diferente, ya no como que estoy esclava, estoy sometida, sino lo ven distinto, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque, claro, ya entiendo, no, pues así sí quiero, sí, así sí me animo. Claro, ya es una forma de entender y es fácil, pero siempre tiene que haber alguien que enseñe, ¿no? Que se encargue de enseñar, porque obviamente se ha dado unas enseñanzas muy dañinas, digámoslo así. Obviamente algunos ingenuamente lo han hecho, inocentemente, algunos con el conocimiento o sea, como que repetimos, ¿no? Repetimos lo que nos han predicado toda la vida. Pero lo que tú dices de enseñarles a ellas, y tú ves el resultado, has visto el resultado totalmente en las parejas que tú has aconsejado cuando les explicas esto. Sí, claro. Sí, de todas formas, o sea, es que a simple hecho cuando uno tiene sentada una pareja allá al frente y empezamos a mostrar lo diferente que somos cada uno, entonces empiezan a decir, claro, pues con razón yo no le entiendo, con razón cuando está allá el esposo enfrente del televisor ahí con el control y la esposa le está diciendo aquí algo, él nunca le prestó atención porque él tiene su foco, es en su partido. ¿Por qué? Porque es que Dios lo hizo de esa manera, él se tiene que estar concentrado en una cosa. Entonces, si yo entiendo eso, entonces pues lo dejo que vea el partido y en el momento más adecuado le digo, y hoy le digo de una forma directa, porque ese es otro problema que nosotras tenemos en la comunicación, que empezamos a dar un rodeo. Sí. No, toca rápido. Directo al grano. Exacto. Mi Paz, qué chévere tenerte en nuestro programa, de verdad, con todas estas experiencias tan enriquecedoras de tu trabajo con las parejas, pero sí me gustaría un último consejito a esas parejas que están pasando por un momento de crisis y que están en la iglesia, ¿no? Y que le sirven al Señor, son líderes, y que están pasando por un momento de adversidad y que pronto en algún momento han dicho, yo creo que paremos aquí, dejemos esto hasta este punto, no vamos más. Un consejo para esas parejas en esta hora. Bueno, el consejo que yo les daría es, primero, absolutamente todas las parejas pasamos por esas dificultades. Uno de los errores que también cometemos como pareja es decir, yo estoy sirviendo a Dios y no debería estar pasando esta situación, pero entonces mejor me callo. ¿Por qué? Porque asumo que ninguna de las otras parejas, porque como tampoco nadie más ha hablado, está pasando por esta situación. Pero en realidad todos pasamos por situaciones en X o Y momento de nuestra vida. Entonces es lo más natural. ¿Y qué puedo hacer? Pues acercarme o buscar esa ayuda que me pueda brindar a alguien y tener toda la tranquilidad para ser transparente y hablar. Me está pasando una situación que, es más, uno empieza a compartir eso y dice, sí, yo también. Yo también viví eso. Siempre vas a encontrar a alguien que ha vivido lo mismo que tú. Mi pastora Nuri, gracias por acompañarnos en Florece en este día y espero que tengamos una nueva oportunidad y bueno, vamos a buscar todos, salvemos tu matrimonio. Estamos en Instagram, ¿no? Estamos en Facebook también, Instagram, Facebook y bueno, esperamos que de verdad ese ministerio alcance todas las naciones de la tierra y muchos hogares sean restaurados, pastora. Amén. Muchas gracias por la invitación y claro, con todo gusto. Claro que sí. Y a todos ustedes, muchas gracias. No olviden compartir este programa, no olviden compartir este episodio con sus contactos, con sus amigos, con esa persona que ustedes saben que necesitan escuchar este testimonio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Florece. Bendiciones.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.